Bienvenidos a la octava lección de este curso, La Nación Elegida. Bienvenidos. Y hoy vamos a terminar el material y también vamos a hablar un poco acerca del proyecto final, si tienen algunas preguntas o algo así. Perfecto. Sí, Ah, sí, cómo no. Pero primero vamos, como siempre, a orar, pedir la bendición de nuestro Señor Jesucristo sobre esta lección, esta reunión. Entonces oremos. Amado Señor, Dios y Salvador mío, yo también quiero amar la casa donde tú vives. Dame la fuerza para resistir la tentación de alejarme de los servicios de la iglesia y de los estudios bíblicos. Dame el amor por tu palabra y el amor para reunirme con tu pueblo, recordando que al reunirme en este lugar, lo hago buscando el Evangelio de Cristo Jesús y no el sitio donde me reúno. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Tenemos la actividad del día. Me pregunto si ustedes conocen la historia de Aladino. Viene del Oriente, ligado con una colección de cuentos árabes llamada Las Mil y Una Noches. Aladino es un joven pobre. Un brujo quiere que Aladino le ayude en recuperar una lámpara. Aladino se da cuenta de que puede invocar a un genio que tiene que servir a la persona que tenga la lámpara. Se hace rico, se casa con una princesa, así en adelante. ¿Conocen esa historia? Más o menos. Más o menos, más o Ujú. menos. Ah, sí, Más o menos. hay algunas Sí, sí. películas. La versión Disney, la caricatura fue hecha en 92 y con actores en 2019. El genio le concede 3 deseos a Aladino. Y la pregunta para nosotros es, si un genio le concediera 3 deseos, ¿qué le pedirían? ¿Qué le pedirían? No tienen que contestar, pero en sus mentes, ¿qué son algunos de sus deseos? Ya los tengo. Ah, Sí, sí. Pues seguro. si quieren compartir, pueden. No, 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 no. Grado 33. Ok, sí, muy bien. Casar, Buenas. Azuelo, ¿quiere contestar? no. Ok, muy bien. Pues esa es una historia de ficción, entonces no es real. Pero sí tenemos una historia similar en la Biblia y se trata de Salomón. Y Salomón tiene un sueño y pide sabiduría o discernimiento. Eso le agrada a Dios y promete riquezas y fama también. Un profesor comentó una vez, aunque lo que Salomón pidió fue muy bueno y le agradó a Dios, tal vez pudo haber pedido cosas aún mayores y mejores. Por ejemplo, pudo haber pedido que ni él ni su pueblo nunca se apartara de Dios, que todos fueran salvos eternamente. ¿Pediríamos eso si Dios nos diera un deseo con la promesa de darnos cualquier cosa que pidiéramos? Entonces, muchas veces nuestras mentes van a las cosas materiales de la vida temporal
Y nuestros deseos muchas veces no van en la dirección de las bendiciones espirituales, que como sabemos son muy importantes tal vez. Y son las cosas mejores y de alta importancia. Ustedes tenían algunas lecturas un poco más largas que se trataban de la construcción del templo. Entonces, recordamos que en el monte Sinaí, Dios pidió que hicieran una carpa, un tabernáculo, que fue su templo, digamos, un templo que se podía mover, porque ellos estaban en el desierto, pagaban ahí 40 años y Dios quería estar con su pueblo. Él quería que ellos tuvieran un lugar para la adoración especial que ellos tenían en el Antiguo Testamento. Entonces pidió que ellos hicieran un tabernáculo. Y cuando ellos conquistaron la tierra de Israel, la carpa, la tienda, el tabernáculo continuaba siendo su lugar de adoración. Y pasó así por muchos años. Y imagínense una carpa de pieles y de palos, se desgasta. Entonces, cuando Salomón, pues primero David, fue el rey de Israel, él se hizo una casa, un palacio para sí mismo, pero se dio cuenta que yo tengo una casa preciosa, muy lujosa, pero el Señor no tiene una casa así. Entonces David, el rey, como vimos en la lección anterior, quería hacerle a Dios un templo. Y Dios dijo, no, usted no va a ser la persona quien va a ser el templo para mí. Tu hijo, Salomón va a construir el templo. Entonces, David, de hecho, recolectaba todos los materiales, él hizo los contratos y todo. Y cuando Salomón se hizo rey, él podía hacerle a Dios un templo muy, muy grande y bueno para él en la capital de Jerusalén. Una pregunta hasta aquí. Interesante. Todo está bien. Sí, y lo siento, voy a tomar un poco de agua porque yo estoy un poco resfriado. Espero Resfriado. Está dormir, enfermo, entonces. espero dormirme temprano en la noche. Vamos a ver qué pasará. Entonces, tenemos las preguntas que Bueno, se siempre toma su tecito ahí, contestamos. caliente. ¿Quiénes son los Ujú. personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes principales, tal vez, podemos decir? Bueno, pastor, vea, y con el permiso de los compañeros, ¿no? ¿Ok? Como ¿Sí? se lo dije, cuando le dije que si era únicamente todo de la lectura, usted me dijo, no, con los reyes suficientes. Bueno, tengo aquí una serie de personas, porque lo leí muy bien, gracias al Señor. Ujú, Primeramente tenemos al Señor Dios, ujú, tenemos al rey de Girán de Tiro, que era el hijo de la viuda de la tribu de Nectalí, ¿usted se ujú, acuerda? Tenemos a David, a Salomón, tenemos a los sidonios, que son los que habitaban en Sidón, ujú. son los habitantes de Tiro. Tengo aquí a los 30.000 hombres de Israel. ¿Ok? ¿Usted se acuerda de Adonirán, que estaba a cargo de la leva, el hijo de Asba? Sí, sí, Eso sí. lo averigüé por allí, lo averigüé. Tengo a los 3.300 maestros oficiales. Ujú, Tenemos a los albañiles de Salomón, a la gente de Girán y de Jebal.
tengo a los ancianos de Israel, a los jefes de las tribus, ¿Ok? tengo también a los jefes de las familias israelitas, a los sacerdotes, a la hija de Faraón, Sí, tengo sí, a la muy reina de bien. Saba, tengo a los reyes de Arabia, de los gobernadores del país, de los Pues reyes hay hititas y un, los sirios. hay un pueblo Y también, grande. y sobre todo la palabra del Señor vino a Salomón. Ujú, No ujú. sé, yo creo que ese no va allí. Y Sí, Irán, el de Tiró, trabajaba para el papá de Girán, que era muy buen trabajador en el trabajo de bronce, sí, haciendo sí, trabajo de bronce. sí, muy bien. Entonces, usted hizo el censo, muy bien. Nos falta una persona en la lista. ¿Qué piensan ustedes? ¿Nos faltan ¡Wow! uno? No, no, No no. me digas, no Vamos a me ver. digas eh, de raspar. vamos a Vamos a ver. ver si encontramos una falla en la lista de Luis. ¡Ay, Dios mío santo! No, no, Me faltó, no es posible, pero me faltó uno. no, no, Dios no, mío. no creo. Entonces, para los que están haciendo sus apuntes en este momento, tal vez pueden apuntar estos nombres importantes. No son todos en la lista de Luis, pues es muy bueno que hiciera eso, pero Salomón obviamente es un personaje principal en esta historia. Entonces tenemos Salomón, tenemos Hiram, el rey de Tiro, y también tenemos el experto de Hiram, los ancianos de Israel y los cantantes que tenían ah, Los músicos, sí, los músicos. músicos para celebrar la El culto. dedicación del Sí, el templo. culto. Sí, Ujú. sí, y también el culto, en los cultos regulares del templo. Muy bien. Es cierto, es cierto. Los cantantes, los músicos y ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Y si pues teníamos una lista muy larga para los personajes, esta lista es aún más larga porque están haciendo todos los objetos del templo y todo, y hay muchos. ¿Alguien quiere contestar, César? Lo principal fue el templo. Ok, tenemos el templo ahí. Ajá. La madera de cedro. Ok, entonces tenemos la madera de cedro que viene de Líbano, al Líbano. Ujú. Muy bien. El arca. El arca, sí, entonces están trasladando el arca que El Moisés. oro, la plata, el bronce, Ok, el hierro, tenemos los materiales, oro, bronce, hierro. el Ujú. hierro, el carmesí, la escarlata, Ok, la púrpura. muy bien. También tenemos los 10 lavamanos, el altar de los holocaustos, 10 mesas de oro, 10 candelabros, el arca y sus querubines. Entonces tiene las figuras de ángeles, querubines son ángeles, un tipo de ángel muy poderoso. Tenemos trompetas, arpas y también que entró, que entró en la dedicación del templo una nube y eso representaba la presencia del Señor. Él estaba muy complacido con el proyecto. Él se quedaba con su pueblo ahí en el templo y la nube llenó el templo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? sí, te faltó algo. ¿Y qué es? ¿Y qué es? Te faltó algo. Hablaste Sí, del arca, ¿no? Hablaste sí, del arca. sí, hablamos Sí, del ¿Qué adentro? arca. ¿Y qué había dentro del arca? El arca, pues tenía las tablas de Moisés. También tenía una jarra de maná
la comida especial que Dios proveía pero sí. No, está bien. El arca. Y la vara de Aarón. No, es que si lees bien, se dice que se habla, se trata de lo que había dentro del arca, Ujú, ujú. de, la, de las tablas. Sí. Muy bien. ¿Dónde ocurrió esta historia? Tengo una confusión. César no es Mario. Es mismo. César, Mario también está aquí, pero Mario no es César. No, yo pensé que César era Mario. Se Ah, parecía ok. mucho. Ujú. Ocurrió en Hebrón y en Jerusalén. Ok, entonces, ¿qué pasó en Hebrón? ¿Qué parte de la historia pasó en Hebrón? Creo que la muerte de David Ok. y la construcción fue en Jerusalén. Sí, entonces tenían su templo ahí en Jerusalén. Jerusalén, la capital. ¿Cuándo ocurrió la historia? Te sigo diciendo que eso es 1000 años antes de Cristo, porque todo eso ocurre allí, Sí, sí. en esa fecha, o Mi- sea, en esa época. Sí, 430, ¿no? 500 años, sí, sí. 1500 años antes de Cristo. Pues digamos que la salida de Egipto, el éxodo pasó en 1500 años antes de Cristo. Entonces, sí, estamos en 1000 años antes de Cristo, 1000 años antes de Cristo. Y ocurrió después de la muerte de David. Entonces, David murió, falleció, y su hijo se hizo rey. Y él quería hacer el templo en los primeros años de su reinado. ¿Y por cuánto tiempo duró la construcción del templo? ¿Por cuántos años duró? ¿No es 430? No, ¿No? Estamos a 1000 años antes del nacimiento de Jesús, antes de la primera Navidad. Pero les pregunto, En 7 años. sí, 7 años. 7 años, Entonces, la correcto. construcción de ese templo, el templo magioso, Sí. duró por 7 años. Estaban construyendo. ¿Cuál es el problema que encontramos en la historia? ¿Cuál es el problema que encontramos? Bueno, primeramente, el primer problema es que el, bueno, que no es un problema. Dios mío santo. No, 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 lo dejo pasar. pues voy a leerles una sección de la segunda de Crónicos 2, Mónica. 5 y 6. Dice, es parte de la oración de Salomón. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque nuestro Dios es grande sobre todos los dioses. Mas, ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Entonces Salomón se siente muy pequeño, se siente muy insuficiente para cumplir lo que quería cumplir para el Señor, la construcción del templo, la construcción de la casa
del Señor. Entonces, yo no soy capaz. ¿Cómo puedo yo hacer una cosa tan grande, tan importante? ¿Me repite la segunda crónica? La ¿Qué segunda capítulo de, es ese, profesor? la segunda de Crónicas 2, 5 y 6. La segunda de Crónicas 2, 5 y 6. Gracias, muy amable, disculpe. No, no hay problema. Entonces, de hecho, podemos ver el video nuevamente porque abarcamos muchos capítulos. Entonces, voy a mostrarles el video nuevamente para que resumamos lo que vimos en los capítulos. Entonces, un momento. Les comparto la pantalla, compartiendo sonido de la computadora. Y vamos a ver. Academia Cristo, aquí tu paz. Bienvenidos a Academia Cristo. Aquí estamos para la última lección. Cuando tenemos la oportunidad de construir uno, tratamos de hacerlo práctico, bonito y para nuestra familia. Le damos mantenimiento y usamos los mejores materiales a nuestro alcance. Buscamos dar lo mejor para nuestras familias. Si se tratara de la casa de Dios, ¿no buscaríamos dar lo mejor para Dios también? No cabe duda de que corazones agradecidos a su Dios y Salvador van a querer dar lo mejor, no solo en lo material, sino en cada aspecto de su vida. Hoy vamos a conocer a Salomón, hijo de David y Betsabé. Cuando falleció David, Salomón llegó a ser el rey de Israel. Dios se le apareció y le concedió edificar un templo glorioso para el Señor su Dios, usando los materiales más lujosos. Importaron madero del Líbano. Cada detalle de la construcción fue bien planeado y tenía propósito y significado. Dios se manifestó en el templo que había edificado Salomón, mostrando su complacencia. Veamos más sobre el templo de Salomón. Salomón le envió este mensaje a Tiro. Dios me ha dado paz, así que voy a construir un templo para el Señor. Ahora pues, ordena que se talen para mí cedros del Líbano. Yo te pagaré. Envíame un experto para trabajar el oro y la plata, el bronce y el hierro, el carmesí, la escarlata y la púrpura, y que sepa hacer grabados, para que trabaje junto con los expertos que yo tengo. Voy a edificar un templo majestuoso. Hiram, rey de Tiro, le envió a Salomón la siguiente carta. El Señor te ha hecho rey de su pueblo, porque te ama. Te envío hombres hábiles para que ayuden a tus hombres. Nosotros cortaremos del Líbano la madera que necesites, y te la llevaremos por mar hasta Jope, en forma de balsas, que allí tú la llevarás a Jerusalén. Entonces Salomón construyó un templo para el Señor. Lo construyó de piedra. Alrededor del edificio y contra las paredes de la nave central y del santuario interior, construyó un anexo con celdas laterales. Hizo también un pórtico y 2 pilares enfrente del templo. Pasó 7 años en la construcción del templo. Hizo también 10 lavamanos y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda. En ellos se lavaba todo el material de los holocaustos. Hizo el gran altar de los holocaustos. Hizo también una fuente de metal fundido que los sacerdotes debían usar para lavarse. Salomón hizo 10 mesas de oro, sobre las cuales se ponía el pan, y 10 candelabros de oro, y los puso en el lugar santo del templo, 5 de cada uno a la derecha y 5 a la izquierda. Salomón y todos los ancianos de Israel fueron a traer el arca de la ciudad de David. Los sacerdotes llevaron el arca.
Luego los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor a su lugar en el santuario interior del templo, que es el lugar santísimo, y la pusieron bajo las alas de los querubines. Con sus alas extendidas sobre ese lugar, los querubines cubrían el arca y sus travesaños. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, los cantantes elevaron sus voces, acompañados por trompetas, arpas y liras. Alaben al Señor, porque el Señor es bueno, su gran amor perdura para siempre. Una nube cubrió el templo del Señor. Por causa de la nube, los sacerdotes no pudieron celebrar el culto, pues la gloria del Señor había llenado el templo. Entonces Salomón dio un paso en la plataforma, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel, extendió las manos al cielo y oró. Señor, no hay Dios como tú en los cielos y en la tierra. El cielo y los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado, que tus ojos estén abiertos día y noche sobre este templo. Cuando tu pueblo peque contra ti y tú lo aflijas, cerrando el cielo para que no llueva, si luego ellos oran en este lugar y honran tu nombre y se arrepienten de su pecado, entonces perdonaré sus pecados y les dará la lluvia. Cuando alguien esté en problemas, óyelos tú desde el cielo y perdona el pecado de tus siervos. Trata de igual manera al extranjero que no pertenece a tu pueblo Israel, pero que atraído por tu fama ha venido de lejanas tierras. Cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. Al ver los israelitas que el fuego descendía y que la gloria del Señor se posaba sobre el templo, cayeron de rodillas y postrándose rostro en tierra, alabaron al Señor. Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Entonces Salomón se levantó y bendijo a todo Israel. Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros, como estuvo con nuestros antepasados, que sigamos todos sus caminos y cumplamos los mandamientos. Y ellos regresaron contentos y llenos de alegría por el bien que el Señor había hecho en favor de David, de Salomón y de su pueblo Israel. El Señor se le apareció una noche y le dijo: He escuchado tu oración y he escogido este templo para que en él se me ofrezcan sacrificios. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Si haces lo que te digo, voy a hacer que tu trono continúe para siempre. Pero si ustedes me abandonan y desobedecen los decretos y mandamientos que les he dado y se apartan de mí para servir y adorar a otros dioses, los desarraigaré de la tierra que les he dado y repudiaré este templo que he consagrado en mi honor. El primer templo a Dios fue edificado por obra del rey Salomón. Dieron lo mejor que tenían para edificarlo. Nosotros no siempre damos lo mejor para el Señor, sino que damos con corazones duros que muy fácil olvidan el propósito con el que dan. Dios se hizo presente con su pueblo en este nuevo templo. Hoy Dios también está presente cuando nos reunimos con hermanos y hermanas en la fe para alabar su bendito nombre y escuchar su santa palabra. Él está con nosotros, pues así nos lo ha prometido. Vemos a nuestro alrededor templos bellos y construidos con materiales preciosos. Ciertamente el tener un templo para dar honra y gloria a nuestro Dios es una gran bendición. Pero lo exterior del templo no cambia el propósito, ni quienes forman a la verdadera iglesia. Bien dice Pablo: ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? El templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Es nuestro deseo que usted concluya satisfactoriamente este curso. Por eso hay que llevar. Ok, muy bien. Eso fue un resumen de lo que vimos y lo que ustedes estudiaron. Regreso. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
¿Ok? Si no, continuamos. Se resuelve el problema que mencionamos. Entonces mencionamos el problema de Salomón, el rey, se sentía incapaz de llevar a cabo un proyecto tan grande y tan importante. ¿Se resuelve ese problema o no? ¿Y cómo? Activen sus micrófonos si quieren contestar. Creo que el problema no era la construcción del templo en sí, sino que él creía que él podía contener a Dios dentro del templo, pero conseguimos que realmente somos nosotros el templo de Dios. Sí, muy bien por extender nuestro conocimiento acerca del templo. Entonces, sí, él se preguntaba si Dios realmente necesitaba de un templo, porque él llena todo el universo. Pero Dios quería habitar el templo hecho por por manos humanas, porque a él le encanta estar con su pueblo, estar con nosotros. Y como vamos a ver un poco más adelante, ahora nosotros no necesitamos de un templo en Jerusalén porque somos el cuerpo de Cristo, somos el templo de Dios. Ujú. Ok, vamos a ir a la sección de consolidar. Entonces, ¿de qué se trata la historia? En una frase, en una oración, en sus propias palabras. La construcción del templo de Dios, del primer templo de Dios. Sí, entonces tenemos la construcción del templo y también Dios mostrando su gloriosa presencia entre su pueblo de Israel. Muy bien. ¿A qué pecado o cuáles pecados nos enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Falta de fe, hermano. Ok, explíquese un poco más. Cuando Salomón se sentía pequeño para mantener a Dios en un templo, porque él lo dice con sus palabras, de Sí, que Dios es inmenso. sí, sí. Entonces, tal vez un poco de falta de fe de él en Dios. Ok, muy bien. Especialmente si eso hubiera parado la construcción del templo. Si él hubiera pensado, no, no voy a construir el templo, Dios no necesita de un templo, aunque me pidió que hiciera un templo, él no necesita de un templo. Entonces, puede ser una falta de fe, especialmente cuando tratamos de las palabras incomprensibles de Dios. Entonces, no podemos comprender. Dios es inmenso. Él dice eso en su palabra. Entonces, ahora necesita de un casa, quiere una casa. Yo no puedo entender eso. Y si empezamos a rechazar partes de la Biblia porque no las entendemos, finalmente vamos a rechazar el Evangelio. Sí, entonces eso muy bien. También abandonar al Señor y desobedecerle, aunque Él me ha llamado, me ha sacado de las tinieblas de ser. Muy bien. ¿A dónde vemos el amor de Dios en esta historia?
cuando entra al templo en forma de una nube. Sí, Dios quiere ser nuestro Dios. Él quiere pasar tiempo con nosotros. Él quiere convivir con nosotros. Ujú. Y Él hace todo para poder hacer eso, porque nosotros somos pecadores. Él no puede estar en nuestra presencia y nosotros no podemos estar en su presencia por ser pecadores. Pero Él nos hizo perfectos por los méritos de su Señor, de su Hijo Jesucristo. Muy bien. ¿Hay otro detalle de amor que vemos aquí? Cuando consume el holocausto, Sí, sí, exacto. Entonces, Él hizo pruebas que aceptó lo que ellos construyeron. Muy bien. Ujú. También Aquí le también dio. vemos el amor de Dios. Ujú. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, le escuchas. Vemos también el amor de Dios aquí cuando Salomón ora después de haber construido el templo y él le pide a Dios que ese templo sea para cuando el pueblo esté en angustia, en alguna necesidad, que su oración sea escuchada y Ujú. Dios le agrada lo que Salomón le pide. Sí. Ujú, ujú. Muy bien. Y también lo hizo a Salomón rey, no por algo en Salomón que le llamó la atención, sino por su amor, por su gracia. Él Exacto. estaba ahí. Ujú. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él en esta historia? A ser obediente. Pues eso es una respuesta correcta, pero también muy amplia, muy, digamos, vaga. Pues si puede explicarse un poco más, sí, voy a aceptarla. Ok. Cuando el rey Salomón, después de que termina la construcción del templo, se pone de rodillas y ora. Ajá. Y Dios le responde porque él está satisfecho porque Salomón finalmente obedeció a él al construir el templo. Oh, ok, muy bien. Y en este momento les quiero recordar el lugar especial que tiene la obediencia en nuestra vida espiritual. Entonces, hablamos mucho de la obediencia. Dios quiere la obediencia, pero la obediencia nunca, y no estoy diciendo que usted decía eso, pero solamente quiero ponerlo en claro. Ah, la obediencia nunca entra en la ecuación de la salvación. No, no. Somos salvados por la obra de Dios a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Entonces, 100% de nuestra salvación depende de Dios. Nada entra de nosotros. Ahora, de gratitud, y la palabra clave es la gratitud, queremos obedecer. Es un cambio de motivación. Y la quinta pregunta es, ¿cuándo sería buena situación para compartir este mensaje?
¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Tal vez cuando un grupo está pensando en construir su propio templo, su propia iglesia. O tal vez con gente que cree que Dios va a restaurar el templo en Israel otra vez. Entonces podemos hablarles acerca de el templo que los israelitas en el Antiguo Testamento tenían y hablarles acerca del hecho que nosotros ahora somos el templo de Dios. Entonces muchas personas piensan, oh, Dios va a reconstruir, restaurar el templo ahí en Israel físicamente. Pero no. La situación ha cambiado en el Nuevo Testamento y nosotros somos el templo. Dios está obrando para crear la fe dentro del corazón humano. Sí. Ahí está hablando que nosotros somos el templo, está en 1 Corintios 3, 16, 17, que nosotros somos el templo y nosotros somos santos. Sí, muy bien. Santidad Gracias. también está hablando. Sí, por causa de Cristo somos santos. Ok, yo quiero hablarles un poco más acerca del templo en el Nuevo Testamento. Entonces, Jesús fue allí de bebé, joven, también fue llevado por sus papás y como adulto fue a orar, alabar y enseñar. Jesús limpió por lo menos 2 veces el templo y profetizó la destrucción del templo, literalmente, que pasó en el año 70 después de Cristo. La iglesia primitiva se juntaba en el templo a diario, como vemos en Hechos 2, 46, y los apóstoles fueron arrestados ahí. Entonces encontramos el templo en el Nuevo Testamento a menudo. Los apóstoles predicaban allí y fueron arrestados allí también otras veces en Hechos 4 y 21. Y también tenemos 2 versículos o 2 secciones bíblicas muy importantes para nuestra consideración del templo. Efesios 2, 19 a 22 dice, por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. En Cristo, todo el edificio bien coordinado va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son edificados en unión con Él, para que ahí habite Dios en el Espíritu. Nosotros somos el templo y Cristo es la piedra más importante, la piedra del fundamento, la piedra angular. También tenemos una sección de la primera de Pedro 2, 4 a 6, que dice, acérquense a él, a la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Por eso dice la Escritura, miren, yo pongo en Sión, en Jerusalén, es otro nombre para Jerusalén porque fue construida
por encima de una colina con el nombre de Sión, la principal piedra angular, escogida y preciosa. Y el que crea en ella no será avergonzado. Entonces tenemos un fundamento, somos el templo, Dios habita en nosotros. El templo que vemos en el Antiguo Testamento era una sombra de la aún más gloriosa Santa Iglesia Cristiana, descrita por los apóstoles Pablo y Pedro. Mientras que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo en el templo una vez al año, en el día de expiación, nuestro gran sumo sacerdote entró al cielo mismo después de dar su vida como el sacrificio una vez para siempre por los pecados del mundo entero. Por la fe en nuestro Salvador, nos convertimos en miembros de la Santa Iglesia Cristiana y esperamos con ansia la vida eterna en el cielo. Muy bien. Una pregunta acerca del tema de hoy. Sí, tengo una pregunta. Bueno, no una pregunta, estoy reflexionando. Esta manera de presentarnos la construcción del templo, la manera como Dios se manifestó, el fuego, es como una analogía de Jesucristo junto con el Espíritu Santo en ese momento, ¿verdad? Pues muchas veces Dios se aparecía en la forma de un fuego, en la forma de una nube. Pensamos en la nube que cubría el monte Sinaí cuando Dios daba sus mandamientos a Moisés. Entonces muchas veces Él se cubre en un fuego. Y entonces hay sentido en que en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo tenga algunas llamas de fuego para mostrar su presencia y todo. Ok, muy bien, muchas gracias. Yo voy a colocar nuevamente en el grupo de WhatsApp el proyecto final. Algunos de ustedes ya han entregado su proyecto final. Gracias por hacer eso. Todavía no he revisado los proyectos entregados. Espero recibir algunos más antes de dedicarme a la revisión, pero muchas gracias a los que sí han entregado su proyecto final. Todavía hay tiempo porque hay una fecha límite. Yo quiero que ustedes entreguen su proyecto final antes del día 14, antes del día de San Valentín, antes del día de amor y amistad. Si es posible. Entiendo, algunos de ustedes me han hablado y dicen que, tenemos una cirugía o tenemos esto. Entonces, entendemos que en la vida hay situaciones. Entonces, hablan conmigo para cambiar la fecha límite si hay la necesidad de hacerlo.